down for me. Four lights down for me. Doors and downs for me. 80 degrees. What did I do? I didn't free. I didn't know me. Now I'm out to sea. I can walk. La guerra de Vietnam fue uno de los fiascos más grandes de la historia. Todo remonta a épocas de la Guerra Fría. El mundo había sido dividido en dos, comunistas y capitalistas. De un lado tenemos a un régimen tiránico que explota su población, y el otro es un gobierno metiche que se cree protagonista del mundo. Claramente ambos estaban dispuestos a hacer una competencia por ver en qué bando era mejor. Cosas como la carrera espacial derivan de ello, y una de esas mismas derivaciones es la guerra de Vietnam. Verán, la razón principal por la cual todo esto sucedió era principalmente la propagación del comunismo por Asia, una de estas naciones siendo Vietnam. Estados Unidos muy erróneamente decidió involucrarse, así es como este evento de la historia dio su origen. En su momento fue extremadamente controversial en los Estados Unidos, con un nuevo movimiento de derechos civiles y con una nueva generación buscando ser significativa, muchos decidieron irse en contra del establecimiento. Más bien, en la nominada del Oscar, El juicio de los 7 de Chicago, que pueden ver en Netflix, se puede ver un aproximamiento a la época menos bélico y más político, lo cual es remarcable ya que muchos de nosotros decidimos omitir esta parte cuando analizamos esta era. Y algo muy sonado en esa época era: haz la paz, no la guerra. Ese era el mantra en el cual la juventud se refugiaba. Y es notorio en la cultura pop, si se fijan bien, canciones como War Pigs de Black Sabbath están hechas con el fin de ponerse a la guerra. ¿Y por qué esta manera de pensar? Entonces dirían por ahí. Fácil. Porque fue un completo desperdicio de vida humana y de recursos. Incluso entonces era fácil de discernir. Pero algo que la gente nunca hubiera predicho era el veredicto, el cual fue desastroso a más no poder. El mismo, pero antes debemos ir al lugar donde todo sucedió. Es decir, Vietnam. Vietnam en ese entonces estaba dividida en dos, norte y sur, gracias a China, y las tropas americanas decidieron actuar de inmediato. Lo que terminó pasando es que los soldados americanos aterrorizaron al pueblo vietnamita. Y otra recomendación es la que tengo, es en la obra maestra del cine bélico Apocalypse Now, del legendario Francis Ford Coppola, muestra lo más cercano a lo que sucedía en la realidad. Para cuando la película había sido expuesta en cines, ya habían pasado 4 años desde que había terminado la guerra. Pero lo que es destacable es la utilización de la producción para mostrarnos con detalle el dolor con el cual los soldados estadounidenses infringieron al pueblo vietnamita. Simplemente uno puede sentirse inmerso en un campo de batalla verdadero. Es maravilloso decir verdad. Hasta el día de hoy es impresionante, ya que se grabó en el verdadero Vietnam con tanques y helicópteros de guerra legítimos. Hasta el día de hoy es impactante saber que es una película hecha en 1979. Al final, la guerra terminó con la retirada de Estados Unidos. Los soldados que participaron, varios de ellos no pudieron recuperarse del trauma de las múltiples atrocidades que contemplaron y vivieron el resto de su vida como vagabundos. Su país en esencia los había mandado a una guerra a la que no era de su interés. El ego de la nación les pasó factura esta vez, pero el pueblo vietnamita no le fue mucho mejor. Más bien, fue los que quedaron más perjudicados de todo esto. En sí, estando en un punto crítico incluso antes de la guerra, lo que hizo la tal guerra fue empeorar todos sus problemas y más. Este periodo de la historia es debatiblemente incluso peor que la Segunda Guerra Mundial, ya que todo fue en vano. Se desgastó muchos recursos y vidas humanas. En esta ocasión no hubo ganadores, solo perdedores. Las fechas registradas en este conflicto datan de su inicio el 25 de junio de 1950 hasta su desenlace en julio de 1953. Sin embargo, es necesario saber los antecedentes para entender lo que provocó esta guerra. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte, ocurrido dentro del marco de la Guerra Fría, debido a las diferencias políticas. Ambas partes eran apoyadas por distintas potencias mundiales, por lo cual se formaron dos grandes bandos: Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y la República Popular de China. Pero, ¿qué originó el conflicto?
Antes que nada, entre Corea del Norte y Corea del Sur sufrían de fuertes rivalidades, sumando los constantes problemas que tenían entre sí las dos grandes superpotencias de la Segunda Guerra Mundial, así como su intervención entre los dos países y el intento de unificarlos con nada más y nada menos que una invasión. Ok, hablemos sobre el asunto de la invasión. Sí, ambas Coreas estaban en manos de dos superpotencias, ahora sí que cada una tenía su sugar daddy, quienes estos decidieron que era mejor unirlas para no pelear. Sin embargo, no se les ocurrió una mejor idea que mandar a Corea del Norte a invadir Corea del Sur. Un 25 de julio de 1950, día en que comenzó todo. Después de ver que casi le bajaban a uno de sus bebés, Estados Unidos salta por Corea del Sur. Ahora sí que me imagino Estados Unidos tipo, ¿Qué te traes con mis chiquis triquis, Yo por ella, ¿ah? Total, que en menos de 2 meses Estados Unidos logró alejar las moscas de su pastel. A las tropas, pues. Al ver esto, Corea del Norte va a acusar a Estados Unidos con la República Popular de China. Y todo enchilado porque le pegaron al hermanito, va y entra en conflicto con Estados Unidos y el sur de la península. La pelea siguió hasta el año 1953, cuando Corea del Norte se dio cuenta de que estaba haciendo bien payas y la que es payasa cae gorda. ¿Sí o no? Todo terminó con el acuerdo entre Coreas, donde restauraron su frontera de 4 kilómetros, pero siguen siendo enemigas, pues aún hay una gran rivalidad entre ellas, pero por ahora todo tranquilo. En cuanto a las consecuencias, pues este conflicto acabó con casi el 15% de la población norcoreana, aproximadamente 3 millones de civiles y militares. Después del conflicto y hasta la actualidad, permanece un estado de alerta entre las dos naciones, pues en cualquier momento se puede iniciar una nueva guerra, dada la inestabilidad de uno de sus gobiernos. Ya todos sabemos de quién estoy hablando. Así como lo mencioné, ambas Coreas mantienen una desigualdad política, pero aunque no quieran, siguen siendo comis. Gracias. La isla de Cuba había sido una colonia española, tras la derrota de los indígenas tianos y caribes. Durante siglos, las fuerzas imperiales españolas lograban detener ataques de británicos y franceses. Sin embargo, en las guerras napoleónicas, España se vio altamente debilitado a causa de su guerra de independencia, en la cual buscaba expulsar a los franceses de su territorio. Tras terminar la guerra, el imperio español terminó devastado, lo cual junto con una subida de impuestos provocó en el continente americano todas las colonias comenzaran a ganar su independencia. La Plata, Chile, Perú, Bolivia, México, la Gran Colombia, y sin embargo Cuba no lo logró. Estados Unidos logró un tratado de paz que le dio la soberanía sobre la isla de Cuba, la cual sirvió como una base desde donde expandir sus influencias hasta Sudamérica. Las ansias independencistas, sin embargo, no comenzarían hasta el siglo XIX, donde 2 años antes del fin del siglo, Cuba declaraba su independencia en diciembre 10 de 1898, bajo las luces de una república, la cual culminó en ser un completo fracaso, debido a los continuos abusos de poder y opresión que se daba desde 1962, que un reportero de defensa estadounidense fue a comunicarle al presidente John Kennedy sobre el descubrimiento que hizo el piloto de un avión espía sobre Cuba. Durante la revelación de la imagen se reveló la ubicación de una base con capacidad de lanzar misiles nucleares a los Estados Unidos. Su alcance se calculaba hasta Washington y gran parte del territorio del Imperio Americano. La noticia no se hizo pública y se acordó en todo el gobierno estadounidense un silencio total frente al asunto para no crear pánico entre la población. De más tiempo, el New York Times y el Washington Post fueron los primeros periódicos en intentar publicar la noticia en primera plana de los misiles nucleares en Cuba, cosa que provocó la interferencia del mismo presidente. Los dos periódicos fueron retirados y reemplazados. 6 días después se quebró el silencio y Kennedy lanzó la noticia al mundo. En ese lapso de tiempo hubo un acalorado debate entre todos los elementos del Comité de Defensa estadounidense sobre qué hacer. Se optó por un más agresivo bloqueo naval, donde finalmente cualquier buque soviético que tenga material para bombas nucleares o rampas de misiles tendrá que regresar a la URSS. Fue un mensaje que pintaba a los Estados Unidos como un imperio benevolente, el cual decía: cualquier agresión de la URSS a un país de Occidente será una declaración de guerra a los Estados Unidos de América, lo cual era respaldada bajo el rango de los misiles, los cuales alcanzaban Washington, Ciudad de México, el Canal de Panamá y Sudamérica y demás. Esto como consecuencia comenzó a involucrar a todo el mundo en la
crisis que se cernía negativa ante la diplomacia para desviar a los buques lejos de Cuba. Las tensiones comenzaban a escalar a una inminente guerra nuclear. Pronto apuntaban a la URSS y Estados Unidos, respectivamente. En octubre 25 comienza una acalorada reunión en la ONU entre los embajadores de la Unión de la República Socialista Soviética y los Estados Unidos de América. Ambos llegaban de forma agresiva uno contra el otro. Sin embargo, al día siguiente finalmente las cosas acabarían. El presidente de los Estados Unidos, esta bajo una oferta que no pensaron dos veces en aceptar. La URSS desmantelaría las bases de misiles en Cuba y retiraría los misiles nucleares, a cambio de la promesa de Estados Unidos de no volver a invadir Cuba bajo ninguna circunstancia. En octubre 27, en Cuba se encontró un avión U-2 derribado y la URSS demandaba también la retirada de los misiles nucleares de Turquía. Tras varias horas más de diplomacia, finalmente se llegó a un acuerdo final. Los misiles de Cuba se retirarían y Estados Unidos levantaría el bloqueo naval de Cuba. El tratado fue firmado en octubre 28 de 1962. Para finalizar, entre estos periodos de guerra existieron otros que no impactaron mucho mundialmente, pero sí para la nación donde sucedió. A continuación se presentarán los conflictos sucedidos durante el periodo de guerras mencionados por mis compañeros. La Guerra Civil China en 1949. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, China nuevamente se dividió. Tras olvidar su conflicto tras la invasión japonesa, estos bandos que defendían el capitalismo y comunismo continuaron su batalla, hasta que al final ganó el bando comunista liderado por Mao y con Stalin de apoyo. En 1966, en Indonesia, más de 500,000 de simpatizantes comunistas murieron. En 1968, Francia se levanta en contra de su gobierno. Este acto se le llamó Mayo de 68. En Chile, en los años 70, ocurre un golpe de estado dirigido por Pinochet y con apoyo de la CIA contra el gobierno socialista de Salvador Allende. Camboya sufre un genocidio por parte del líder comunista Pol Pot y sus gérmenes negros, matando a 2 millones de camboyanos, un cuarto de población equivalente. Y para finalizar, también en Nicaragua inicia una revolución, donde Estados Unidos ayuda con una contrarrevolución, pero fue inútil. Estas guerras en su mayoría son productos de un conflicto de ideales políticos y económicos sucedidos durante la Guerra Fría. Listo.